Disculpe, señora. Necesito que te muevas. Este es un asiento VIP. La azafata no preguntó. Ella lo exigió. La doctora Imani Cole levantó la vista de sus documentos informativos, frunciendo el ceño. Ella había pagado por el asiento 2B, se lo había ganado, y estaba de camino a una reunión que podría salvar vidas. Pero en ese momento, para la tripulación del vuelo 771 de Apex Air, ella era simplemente un obstáculo. Una mujer negra que obviamente no encajaba. Lo que no sabían era que la mujer a la que intentaron humillar era la única persona a bordo que tenía el poder de paralizar toda su operación. Antes de comenzar, comenta desde donde nos estás viendo hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no querrás perderte. Ahora, vamos a ello. La terminal internacional Tom Bradley del aeropuerto de Los Ángeles era un río de granito pulido y energía nerviosa. La doctora Ramani Cole lo recorrió con la soltura propia de una viajera experimentada. Ella no viajaba en un vuelo internacional, pero el vuelo 771 JFK salía de esta terminal, una peculiaridad de la caótica programación de Apex Air. A sus 34 años, Imani era ingeniero jefe de sistemas en Aerodyne, un importante contratista de defensa y aeroespacial. Ella era la persona a la que la FAA y la NTSB llamaron cuando algo salió mal. Hoy volaba a Washington vía JFK para presentar un informe sobre un sistema de diagnóstico predictivo para actuadores hidráulicos, un sistema que ella misma había diseñado, un sistema que podría prevenir desastres incluso antes de que se registraran en la pantalla de seguimiento ocular del piloto. Vestía unos cómodos pantalones de viaje de color gris oscuro, una blusa sencilla y una chaqueta azul marino. Su cabello estaba recogido en trenzas impecables. El único indicio de su estatus era el pesado reloj de aspecto complejo que llevaba en la muñeca, un regalo de un cliente después de que su equipo identificara un fallo crítico de software en la aviónica del F-35. Ella estaba en el grupo 1, clase ejecutiva, asiento 2B, un asiento de ventanilla. Ella lo había elegido específicamente meses atrás, pagando la tarifa completa con su tarjeta corporativa, ya que necesitaba el espacio y la tranquilidad para realizar su revisión final. Se acomodó en el amplio asiento de cuero, sacó su computadora portátil y una carpeta repleta de datos de telemetría. La cabina se estaba llenando. Acababa de abrir su primer archivo cuando una sombra se cernió sobre ella. Disculpe. Imi levantó la vista. Una azafata veterana con una placa de latón que decía Brenda y una sonrisa tan fina y frágil como el cristal hilado la miraba, pero no a ella. Junto a Brenda había una mujer de unos veintitantos años repleta de ropa de marca. Zapatillas Balenciaga, un chándal Gucci y un teléfono en la mano, ya grabando. Se trataba de Caroline Ashford, una influencer cuyo lujoso blog de vida tenía 2 millones de suscriptores que la veían comprar cosas que no podía permitirse y quejarse de los servicios que recibía gratis. Señora, necesito que se mueva, dijo Brenda, con una voz cargada de una dulzura falsa y condescendiente. Este asiento está reservado para un pasajero VIP. Imani parpadeó. Lo lamento. Debe haber un error. Este es mi asiento. 2B mostró su tarjeta de embarque, que se veía claramente en su teléfono. Brenda ni siquiera lo miró. Echó un vistazo a Caroline, luego volvió a mirar a Imani, recorriendo con la mirada la sencilla vestimenta de Aman. El juicio fue instantáneo y palpable. Sí, ya veo. A veces el sistema falla y actualiza a la gente por error. La señorita Ashford es nuestra invitada prioritaria. Vamos a tener que trasladarte. ¿A dónde me llevas? Imani preguntó con voz tranquila, aunque una familiar frialdad se le estaba instalando en el estómago. Hay un asiento central en la parte trasera de la cabina. 4 de allí estarás bien. Brenda, querida. Caroline Ashford emitió un sonido nasal en su voz. Su teléfono enfocaba la cara de Imani y luego la de Brenda. Simplemente encárgate. Necesito la ventana para la foto del desempaquetado. La iluminación es simplemente mejor. No se dirigía a Imani en absoluto, como si fuera un bulto de equipaje.
Esto no es una mejora, Brenda, dijo Imani, endureciendo su voz. Este es el boleto que compré. No me muevo. La sonrisa de Brenda se desvaneció. Señora, no queremos armar un escándalo. Este pasajero es un invitado de la aerolínea. Ahora bien, si no se mueve, tendré que llamar a seguridad y pedir que lo expulsen del vuelo. La amenaza se cernía en el aire, pesada y desagradable. Otros pasajeros comenzaron a mirar fijamente. Imani vio el cálculo en sus ojos. La azafata de vuelo distinguida, la llamativa celebridad blanca, la mujer negra difícil. Ella sabía cómo se iba a contar esta historia. Tuvo una reunión crucial. No podía permitirse el lujo de ser arrestada o sufrir retrasos. Esto es totalmente poco profesional, dijo Imani con voz baja y tensa. Muévete, cariño, suspiró Caroline, haciendo un gesto de desdén con la mano. Es solo un asiento. Algunas personas simplemente no están acostumbradas a este nivel de servicio y no saben cómo comportarse. La condescendencia era asfixiante. Imani empezó a empacar su computadora portátil. Presentaré una denuncia formal contra ustedes dos, declaró. Eso lo haces tú, dijo Brenda con desdén. Pero cuando Imani se puso de pie, un hombre sentado en el asiento 3C del pasillo contiguo habló. Era mayor, de rostro amable y vestía una sencilla chaqueta de tweed. Esto es absurdo, dijo lo suficientemente alto para que lo oyeran en la cabina. Cambiaré de lugar con ella. Ella puede quedarse con mi asiento 4D. Me quedo con la opción intermedia. Él miró a Imani. Mi nombre es Arthur Henderson. Vi su tarjeta de embarque. Ella está en 2B. Esto es acoso. Brenda le lanzó una mirada que podría helar la leche, pero no pudo resistirse a la prueba voluntaria. Vale, lo que sea. Tomen asiento. Ya vamos con retraso. Caroline se dejó caer en la habitación 2B sin dar las gracias, sacando inmediatamente una almohada cervical rosa con incrustaciones de joyas. Imani miró al señor Henderson. Gracias. Realmente no tienes que hacerlo. Tonterías, dijo, agarrando su maletín. Estoy leyendo un libro. Parece que tienes mucho trabajo por hacer. Seguir. Humillado, furioso y temblando de rabia contenida, Imani se trasladó al asiento 4D. Era, como se le había prometido, un asiento en medio, atrapado entre el reemplazo temporal del señor Henderson y otro hombre de negocios que inmediatamente reclamó el reposabrazos compartido. Su tranquilo rincón de trabajo había desaparecido. Estaba atrapada, su chaqueta le apretaba, su dignidad estaba herida. Se sumió en silencio en la ira, con el portátil precariamente equilibrado sobre sus rodillas mientras el avión terminaba de embarcar, la injusticia quemándole la concentración. La puerta de la cabina estaba sellada, se reprodujo el video de seguridad, pero todos lo ignoraron. Brenda, ahora con una gran sonrisa, le estaba sirviendo personalmente a Caroline Ashford una copa de champán. Antes de su partida en el asiento 2B, riéndose de algo desagradable, dijo la influencer. Imani cerró los ojos, intentando volver a enfocar la vista. Céntrese en los datos. Lo que importa es la reunión. Estaba revisando un flujo de datos complejo procedente de un banco de pruebas. Se trataba de una simulación de un Boeing 767, el modelo exacto en el que se encontraba en ese momento, que experimentaba una lenta fuga de fluido hidráulico desde un actuador de slat. Su sistema fue diseñado para detectar el ruido en los datos, las minúsculas señales anómalas de telemetría que predecían un fallo horas antes de que se convirtiera en una catástrofe. El motor arrancó con un rugido profundo y resonante. El avión inició su largo y pesado rodaje hacia la pista. Imani estaba intentando leer una línea de código cuando lo oyó. No fue un ruido fuerte. Era un leve zumbido intermitente de alta frecuencia. Era un sonido que no debería existir. Sonaba como arenilla metálica en una caja de cambios. Un zumbido hidráulico tenso seguido inmediatamente por un golpe sordo. Hizo una pausa. Venía del lado derecho del avión,
del ala cerca de donde estaba su asiento original, el 2B. Ella miró hacia otro lado. Caroline estaba grabando por la ventana, ajena a todo. El avión viró y se extendieron los flaps para el despegue. Esta vez, el ruido fue más fuerte. Un chirrido agudo y quejumbroso, como el clic del obturador, que duró 3 segundos de más. A Imani se le heló la sangre. Ella conocía ese sonido. No era simple ruido. Era la huella auditiva exacta de un actuador luchando contra una inmensa presión aerodinámica. Era el sonido de un sistema con lubricación insuficiente o con una junta defectuosa, lo que obligaba al bypass hidráulico a trabajar en exceso. Inmediatamente se desabrochó el cinturón de seguridad. El hombre de negocios que estaba a su lado gruñó. «Estamos a punto de despegar». «Lo sé». Se metió a toda prisa en el pasillo y avanzó rápidamente. Brenda estaba asegurando la cocina. «Brenda», dijo Imani con voz urgente pero controlada. «Tienes que decirle al capitán que detenga el despegue». Brenda se giró, con el rostro desencajado por la incredulidad. «Vuelve a tu asiento ahora mismo». «No te lo voy a repetir. No lo entiendes. He oído un fallo en el actuador del ala derecha. Suena como un ciclo de derivación hidráulica. Estás extendiendo los flaps y el slat número 3 no encaja bien». Brenda la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. ¿Una qué? Señora, siéntese o haré que el piloto llame a seguridad para que nos espere en la puerta de embarque. Está interfiriendo con la tripulación. Soy ingeniera de sistemas de Aerodyne. Yo diseñé estos sistemas. La voz de Imani se elevó, como si dibujara escaleras. Ese sonido no es normal. Es la señal de que los flaps se desplegarán de forma asimétrica. «Dios mío, está loca», exclamó Caroline Ashford. Su teléfono volvió a apuntar a Imani. «Brenda, está teniendo un ataque de nervios. Probablemente esté enfadada por el asiento. Sácala de aquí», ordenó Brenda, señalando con el dedo hacia el fondo de la cabina. Imani estaba atrapada. Si se negaba, la inmovilizarían. Si gritaba «fuego», la arrestarían por provocar pánico. Miró el rostro de Brenda, frío e implacable. La azafata no era simplemente desdeñosa. Disfrutaba de esto. Disfrutaba poniendo a Imani en su lugar. Los motores rugieron a toda potencia. El avión se lanzó hacia adelante. Imani salió despedida hacia atrás, luchando por llegar a su asiento. Cayó en el asiento 4D, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No por miedo a la confrontación, sino por un terror más profundo y opresivo. Sabía lo que podía hacer una alineación completa de los asientos durante el despegue o el aterrizaje. Podía volcar el avión. El avión se disparó por la pista. Imani se preparó, con los ojos cerrados, escuchando. Un golpe seco, un golpe seco. El avión despegó, girando bruscamente sobre el Pacífico. El tren de aterrizaje se retrajo, los flaps se desplegaron y, por fin, el ruido cesó. Pero Imani sabía que no había desaparecido. El sistema simplemente ya no estaba bajo carga. El peligro no había desaparecido. Estaba latente. Latente durante la aproximación final al JFK. Durante las siguientes 2 horas, el vuelo fue engañosamente tranquilo. Cruzaron las rocosas, un mar de hielo blanco y escarpado a miles de metros por debajo. Comenzó el servicio de cabina. Brenda atendió con halagos a Caroline, ofreciéndole un vino diferente para degustar, postres adicionales y disculpándose profusamente por el incidente anterior. Ella y las demás azafatas ignoraron deliberadamente el botón de llamada de Imani durante 30 minutos. Cuando finalmente apareció un auxiliar de vuelo novato, Mark parecía nervioso. «¿Le puedo traer agua?», preguntó Imani. «Por supuesto, señora», respondió él, evitando su mirada. «Mark, espera», dijo Imani, deteniéndolo. «¿Cuál es tu cargo completo en la tripulación?» «Soy Mark Johnson». «Mark, necesito que me escuches con mucha atención.
Soy la doctora Imani Cole, consultora de la FAA 778B. Trabajo para Aerodyne. No estoy loca ni soy histérica. Existe una alta probabilidad de fallo en el conjunto del slat del ala derecha. Lo oí durante el rodaje y el despegue. Necesito que le hagas llegar un mensaje a la cabina de vuelo. Dígales que revisen el diagrama de flujo para detectar lecturas anormales de presión hidráulica en el sistema B, específicamente relacionadas con los actuadores externos. Los ojos de Mark se abrieron de par en par. Ella no estaba gritando. Hablaba con la precisión cortante y aterradora de una experta. Un sistema hidráulico. Simplemente transmíteles ese mensaje. Por favor, no se lo digas a Brenda. Simplemente ve a la cabina y dales ese mensaje. Mark asintió, con una gota de sudor en la frente. De acuerdo, doctor Cole. Se marchó apresuradamente. Imani lo observó. Fue a la cocina, habló con otro asistente y luego nada. No fue a la cabina de pilotaje. Simplemente volvió a servir bebidas. Su opinión había sido desestimada. Probablemente Brenda ya había advertido a toda la tripulación sobre la loca de la sala 4D. Imani sintió una creciente ola de pánico. Estaba en una trampa mortal voladora y las únicas personas que podían ayudarla la trataban como a una niña problemática. Tenía que verlo con sus propios ojos. Se desabrochó el cinturón. Disculpe, murmuró ella al hombre de negocios, pasando por encima de él. Caminó hacia la parte trasera del avión, hacia el baño. En su camino, pasó por 2B. Caroline estaba dormida, con un antifaz de seda sobre los ojos y el teléfono móvil sobre el regazo. Imani hizo una pausa solo un segundo y miró por la ventana del 2B, su ventana. El ala brillaba de un blanco reluciente bajo el sol de gran altitud. Todo parecía perfecto. Normal. Escaneó con la mirada el borde delantero donde irían empotrados los listones, y entonces lo vio. Era casi invisible. Una línea minúscula, oscura y brillante, no más gruesa que un cabello humano. Se extendía desde la costura del panel de listones número 3. Era fluido hidráulico, pero no se trataba de una simple fuga. Mientras observaba, vio vibrar el panel. Una microvibración rápida y violenta que estaba desincronizada con la flexión natural del resto del ala. El líquido no solo tenía una fuga. La vibración lo atomizaba, rociando una fina niebla oscura en la estela. El actuador no solo estaba defectuoso, sino que se estaba desintegrando. Ella tomó una foto con su teléfono. El ángulo era malo, pero el brillo era innegable. Corrió hacia la cocina. Brenda estaba allí quejándose a Mark sobre el servicio de catering. Brenda, dijo Imani, extendiendo su teléfono. Mira, líquido hidráulico, el slat número 3 del ala derecha. El actuador está fallando. Lo acabo de ver desde la ventana del asiento 2B. Brenda le tiró el teléfono de la mano. Cayó con estrépito al suelo de la cocina. Eso es todo. Brenda gritó, perdiendo la compostura. Has terminado. Me estás acosando. Estás acosando a mi invitado VIP y estás intentando provocar pánico. Mark, trae las correas. La estamos esposando a su asiento. ¿Qué? No, dijo Mark horrorizado. No te estoy acosando. Estoy intentando salvar este avión. Immi gritó, perdiendo finalmente el control. Soy ingeniero aeronáutico. Eso es un fallo crítico de clase A. Tienes que avisar a los pilotos. Eres ingeniero. Brenda se rió. Un breve y desagradable sonido similar a un ladrido. Cariño, si fueras una verdadera ingeniera, estarías en primera clase, no intentando colarte en un asiento que no has pagado. Eres simplemente otra pasajera de clase económica que tuvo la suerte de conseguir un ascenso de clase y pensó que podía pilotar el avión. No eres nada. Marca los puños. Ahora bien, el racismo puro y venenoso de la suposición de que ella no podría haber pagado por el asiento, que sus credenciales deben ser falsas, me dejó sin palabras por un segundo. Caroline Ashford,
despertada por los gritos, apareció de repente allí, con el teléfono en alto. Dios mío, está atacando a la tripulación. Esta mujer está agrediendo a las azafatas. Ayuda. Seguridad. Los pasajeros se desabrochaban los cinturones y se ponían de pie. La cabina se estaba sumiendo en el caos. Brenda, detente. Mark suplicó. ¿Y si tiene razón? Ella no tiene razón. Brenda gritó. Es una amargada. Pero Imani no escuchaba. Las palabras de Brenda le habían dado una idea. Haz funcionar el avión. Ella no iba a pilotar el avión. Ella iba a conectarlo a tierra. Imani le dio la espalda a la azafata que gritaba y a la influencer que grababa. Los empujó, ignorando sus gritos, y corrió de vuelta a su asiento en el aula 4D. ¿Qué está sucediendo?, preguntó alarmado el hombre de negocios que estaba a su lado. Guarda el portátil y abrochate el cinturón, ordenó Imani, con voz de pura orden. Cogió su propio ordenador portátil. Brenda, ve por ella. Ella está haciendo algo. Caroline gritó, siguiéndola por el pasillo. Imani abrió su computadora portátil. Caroline se había quejado antes del wifi, pero Imani había visto que la red a bordo de Apex Air estaba activa. Ella conectó. El portal era lento, diseñado para correos electrónicos y navegación ligera. Era demasiado lento para enviar los datos que necesitaba, pero Imani no utilizó el portal de pasajeros. Abrió una ventana de terminal. Sus dedos volaban sobre el teclado, tecleando una línea de comandos que se sabía de memoria. Estaba accediendo al servidor satelital de baja velocidad aislado del avión. Era una puerta trasera, una interfaz de prueba del sistema que los ingenieros utilizaban para diagnósticos en vuelo, una que el 99,9% del mundo desconocía. Requería una clave de cifrado de 128 bits. Lo tecleó. Acceso concedido. Ya estaba dentro. Tenía dos destinatarios. La primera fue su jefe directo en Aerodyne. El segundo fue director en Evans, en el centro de mando de aeronavegabilidad de la FAA. Esta era la opción nuclear. Una alerta proveniente de esta dirección no era motivo de preocupación para los pasajeros. Se trató de una notificación de fallo del sistema de código rojo. Brenda y Mark corrían por el pasillo. Señora, aléjese del ordenador. Imani la ignoró. Ella redactó el mensaje. Adjuntó la foto de su teléfono, que era un archivo muy pequeño, y dos líneas de código de la simulación que había estado ejecutando. 2. FAA-WMD, aerodinámico. Operaciones de I-Cole. FAA 778B. Asunto urgente. Fieltro Apex 771 y 91 AX. Código rojo. Cuerpo a bordo del Apex 771, B76730 Air. Se confirmaron indicadores visuales y sonoros de fallo en el actuador del slat del ala derecha. Listón 3. Firma audible. Salida del taxi. En consonancia con el ciclo de derivación hidráulica. La inspección visual confirma fuga de líquido hidráulico y microvibración del panel. Se sospecha una falla catastrófica del actuador 4412. El avión no es seguro para el aterrizaje. Solicitar desvío inmediato. Investigación y puesta en tierra. Doctora. Imani Cole. Ella pulsó enviar. Brenda la agarró del brazo. Ya terminaste. Estás arrestado. Quita tus manos de encima, dijo Imani, bajando la voz a una calma gélida. Acabas de agredir a un consultor federal en medio de una acción crítica para la seguridad. Brenda se quedó paralizada. ¿Qué dijiste? Dije, dijo Imani, volviéndose para mirarla, que el mensaje que acabo de enviar ha ido directamente al centro de mando de la FAA y al control de operaciones de su aerolínea. En aproximadamente 90 segundos, los pilotos de este avión recibirán un mensaje de su central de comunicaciones, ACR, que anulará sus órdenes a usted, a este vuelo y a toda esta aerolínea. Tuviste la oportunidad de ser una heroína, Brenda. Elegiste ser un acosador. El rostro de Brenda,
enrojecido por la rabia, se puso blanco como la nieve. Ella miró a Mark. Miró la pantalla del portátil de Amani, que ahora solo mostraba una pantalla en blanco. Caroline seguía filmando. ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? Bin Bon. Sonó la señal de cinturón de seguridad abrochado. La cabina, que había estado sumida en un gran alboroto, quedó en silencio. Una nueva voz se escuchó por los altavoces. Era profundo, estresante y definitivamente no era Brenda. Habla el capitán Rodríguez desde la cubierta de vuelo. Damas y caballeros, acabamos de recibir una alerta de nuestro centro de operaciones en Dallas. Nos han informado de un posible problema mecánico en nuestro sistema de flaps y slats. Vamos a desviarnos inmediatamente al Aeropuerto Internacional de Denver como medida de precaución. Auxiliares de vuelo, por favor, aseguren la cabina para el aterrizaje. Estaremos allí en aproximadamente 20 minutos. El avión realizó un viraje lento y pronunciado hacia la izquierda. Un giro brusco que señalaba un cambio importante de dirección. La cabina se llenó de murmullos. Denver. ¿Qué está sucediendo? Caroline Ashford bajó el teléfono con la boca abierta. Divertido. Esto es gracias a ella. Tú hiciste esto. Ella le gritó a Imani. Imani se limitó a mirarla. Luego miró a Brenda, cuyo cuerpo entero temblaba. Te lo advertimos, dijo Imani en voz baja. Ahora, si me disculpan, me voy a preparar para el aterrizaje. Les sugiero que hagan lo mismo. Va a ser complicado. El descenso a Denver fueron los 20 minutos más aterradores de la vida de Imani. Sabía exactamente lo que ocurría en la cabina. Los pilotos estarían realizando las listas de verificación para casos especiales, intentando obtener la luz verde para el sistema de flaps. No la obtendrían. Se verían obligados a realizar un aterrizaje con flaps arriba o con flaps parciales. Esto significaba que su velocidad de aterrizaje sería peligrosamente alta. El avión se estremeció al descender a través del aire turbulento de la montaña. Brenda y Mark se aferraban con fuerza a sus asientos plegables, olvidando su conflicto anterior, reemplazado por un terror compartido. Imani podía sentir la velocidad. El suelo se acercaba demasiado rápido. Los motores rugían en reversa antes incluso de que las ruedas tocaran el asfalto. ¡Zas! El avión impactó contra la pista con un golpe seco que lanzó a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad. Fue un aterrizaje controlado. Los frenos automáticos se activaron. Con un violento chirrido, Imani sintió que el avión se balanceaba ligeramente mientras los pilotos luchaban contra la resistencia asimétrica. Justo lo que ella había advertido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el 767 redujo la velocidad y se desvió de la pista principal. No se dirigió a una puerta de embarque. Fue enviado a una terminal remota, lejos de la terminal principal. Mientras se detenían, la cabina estaba en silencio, salvo por algunos sollozos ahogados. Entonces miraron por las ventanas. El avión estaba rodeado. Luces intermitentes, camiones de bomberos del aeropuerto, vehículos de emergencia y dos camionetas oscuras con las siglas de la FAA estampadas en el lateral. Una escalera móvil fue llevada hasta la puerta. El capitán habló por megafonía con voz temblorosa. Damas y caballeros, estamos a salvo. Por favor, permanezcan sentados. Desembarcaremos aquí. Por favor, recojan todas sus pertenencias. La puerta de la cabina se abrió. No era el personal de tierra quien entró. Eran 3 personas, 2 hombres de traje oscuro y el gerente de la estación de Apex Air Denver, un hombre de aspecto desaliñado llamado Sr. Davis. Uno de los hombres de traje. Los hombres miraron el manifiesto que tenía en la mano y luego hacia el pasillo. Doctora. Imani Cole. Imani se puso de pie. Soy la doctora Cole. El agente mostró su placa. Agente Concaid de la FAA. Gracias, doctora. Hizo lo correcto. Por favor, acompáñenos. Necesitamos su declaración completa de inmediato.
Mientras Amani pasaba junto al asiento 2B, Caroline Ashford, por primera vez, guardó silencio y apagó la cámara. Cuando Amani llegó a la cocina, el agente Kincaid se dirigió a Brenda. «Usted es la auxiliar de vuelo Brenda Riley». Brenda asintió, pálida como un muerto. «Usted también debe venir con nosotros. Está suspendida de vuelo hasta que se complete una investigación. Entregue sus credenciales de tripulación al señor Davis». Yo solo», tartamudeó Brenda. «Entréguelas». Kincaid repitió su voz gélida. El señor Davis se dirigió al resto de la cabina. «Señores, tendremos autobuses aquí en breve para llevarlos a la terminal. Disculpen las molestias». Y Manny, agente con Kincaid y Brenda, que ahora lloraba, fueron las primeras en bajar las escaleras. Un tercer agente, Riley, esperaba abajo, ya examinando el ala. «Miren esto», exclamó Riley, apuntando con una potente linterna al borde de ataque. Y Manny se acercó con él. El viento era frío. Bajo la intensa luz de la linterna, el daño era espantoso. Todo el panel de listones número 3 estaba doblado. La microvibración lo había arrancado de uno de sus rieles guía. La brillante línea de fluido hidráulico se había convertido en un torrente que brotaba a borbotones de la carcasa del actuador, completamente fracturada, y se acumulaba en la pista. Un técnico de mantenimiento, ya con su traje puesto, se arrastró bajo el ala. Estuvo allí menos de 10 segundos. Salió rápidamente, sosteniendo un trozo de metal dentado en su mano enguantada. Era la cabeza de la varilla del actuador. Se había partido limpiamente en dos. «Dios mío», dijo el técnico con la voz amortiguada. «Tiene razón. Se desprendió». Si ellos se hubieran intentado desplegar los flaps por completo, el slat entero se habría desprendido del ala, llevándose consigo el alerón. El agente Kincaid miró la pieza rota y luego a Imani. «Doctor Cole», dijo con voz sombría. «Creo que acaba de salvar la vida de todos los pasajeros de este avión». Brenda emitió un pequeño sonido ahogado y se desplomó sobre la pista. Imani estaba sentada en la aséptica oficina de la FAA, sin ventanas, en el Aeropuerto Internacional de Denver. Tenía una taza de café caliente en las manos. Durante las siguientes 3 horas, prestó declaración. No era pasajera. Era perito. Describió con detalle el sonido exacto, la frecuencia, la comparación con las simulaciones de su laboratorio. Explicó las señales visuales, la atomización del fluido, las microvibraciones. Los agentes Kincaid y Riley escuchaban, con expresiones cada vez más sombrías. «Esta pieza», dijo Kincaid, mostrando la varilla del actuador, cortada y embolsada, se instaló hace 2 meses durante una revisión C. No debería fallar. No así. Es una fractura por fatiga, dijo Imani, señalando la estructura cristalina del freno. Pero se ha acelerado. Fíjate en las marcas alrededor del cuello. Esa instalación está mal hecha. Estaba mal enroscado o demasiado apretado. Ha estado sometido a estrés desde el momento en que lo instalaron. Los registros de mantenimiento del AX de esta mañana para esta aeronave específica y la 9001 AX fueron firmados. Dijo el agente Riley, leyendo desde una tableta. Firma del supervisor, toda en verde. Inspeccionaron este mismo sistema. Entonces no lo inspeccionaron, dijo Imani. O mintieron. Kincaid hizo una llamada. Consígueme las imágenes de la cámara del hangar del puesto 14B del AX desde las 4 hasta las 9 de esta mañana. Y quiero la lista completa de empleados del equipo de mantenimiento y del personal de tierra del vuelo 771. Estuvieron excavando durante 1 hora. La historia que surgió no fue la de una sola pieza defectuosa, sino un fallo en cadena debido a la negligencia humana, la arrogancia y una cultura corporativa que valoraba a los VIP por encima de la seguridad. El giro argumental no fue solo una parte. Esa era la razón por la que se había permitido que la pieza fallara. Las imágenes del hangar del AX mostraban al supervisor de mantenimiento, un hombre llamado Gary Price,
haciendo una inspección a pie. Tenía previsto realizar una revisión detallada de los sistemas del N9001AX, que había sido señalado por el piloto del vuelo anterior por una advertencia de flaps lentos, pero las imágenes mostraban que el encargado de la puerta de embarque lo llamaba repetidamente. Revisaron los registros del encargado de la puerta y allí estaba: Caroline Lavish Life Ashford. No se había limitado a aparecer y exigir un asiento. Llegó 2 horas antes con 12 maletas enormes llenas de artículos promocionales de la marca para su evento en Nueva York. Ella sobrepasó todos los límites imaginables. También había llegado acompañada de un animal de apoyo emocional no declarado, un Doberman de 40 kilos. Los agentes de la puerta le habían denegado la entrada. Caroline había tenido una rabieta de nivel 5. Filmando a los agentes gritando y llamando al contacto de relaciones con influencers corporativos de Apex Air. Se produjo una avalancha de llamadas de pánico desde la sede central al jefe de estación de LAX, al jefe de puerta de embarque y al personal de tierra. Todo el personal de tierra y su supervisor Gary Price fueron retirados de la inspección de mantenimiento previa al vuelo del N9001AX para atender la situación de Ashford. Se les ordenó que obviaran el protocolo estándar de equipaje, cargaran manualmente sus 12 maletas y encontraran la manera de que su perro pasara el control de seguridad y fuera enjaulado. Nunca se realizó la revisión de mantenimiento del actuador defectuoso. El supervisor, estresado y presionado para que el avión llegara a tiempo a la puerta de embarque para este VIP, había firmado el registro de mantenimiento de forma remota desde la puerta sin haber visto jamás el ala. Y luego, el último y repugnante enlace. Brenda, la azafata, había sido quien había agravado la situación desde el avión. Era amiga de la responsable de relaciones con influencers. Había estado comunicándose por radio con el personal de tierra, exigiéndoles que se dieran prisa y atendieran las necesidades de la señorita Ashford. A ver si entiendo bien, dijo el agente con Kincaid, frotándose las sienes. El VIP cuyas exigencias provocaron que el equipo de mantenimiento omitiera la revisión de seguridad es el mismo VIP que exigió el asiento del Dr. Cole, el único asiento del avión desde el que se podía ver la pieza defectuosa. Y la misma azafata que lo permitió todo es la que se negó a escuchar la advertencia. Eso sí que es karma, murmuró el agente Riley. No es karma, dijo Imani, con la voz temblando de rabia. Es una negligencia criminal de principio a fin. La puerta se abrió. El señor Davis, el jefe de estación, miró dentro. Agentes, la señorita Ashford está transmitiendo en vivo desde la terminal. El video que Caroline Ashford publicó desde la sala VIP de Apex Air en Denver era, en cierto modo, una obra maestra del delirio. Comenzaba con su rostro artísticamente desgarrado, enmarcado por el logotipo de la sala. Estoy tan traumatizada, chicos. Lloraba frente a la cámara frontal de su teléfono, con la voz quebrada por una vulnerabilidad fingida. No van a creer lo que nos acaba de hacer Apex Air. Esta mujer, una pasajera, perdió la cabeza. La transmisión en vivo ya estaba a tope con 10.000 espectadores conectados. Gritaba. Atacaba a la tripulación. Golpeaba el avión. Tenía tanto miedo. Brenda. Todos vieron a Brenda. Era tan dulce. Brenda intentó calmarla. Y esta mujer, esta doctora, algo así, la agredió. Estaba completamente inestable. Y por su culpa, porque por culpa de una loca, cancelaron todo el vuelo. Tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Sinceramente pensé que iba a morir. Los comentarios inundaron la red. Un torrente de críticas digitales, todas dirigidas a la persona equivocada. Despídanla de Apex Air. Esto es inaceptable. Dios mío, Caroline, me alegro tanto de que estés a salvo. Demándalos. Esa mujer debería estar en la cárcel. ¡Qué psicópata! Brenda se merece una bonificación por lidiar con eso. Que se haga justicia para Brenda. Apex Air. Caroline continuó, secándose las lágrimas que tenía perfectamente secas. Tienen que responder por esto. Dejaron que una persona peligrosa,
Hizo una pausa, entrecerrando los ojos mientras formulaba la narrativa más dañina. Dejaron que pusiera en peligro a todos y cada uno de nosotros. Necesito un descanso para cuidar mi salud mental. Esto es demasiado. Por favor, recen por mí y por Brenda. El video acababa de superar las 300.000 visualizaciones y estaba escalando rápidamente en las listas de tendencias cuando una nueva sombra se cernió sobre ella. Señorita Caroline Ashford. Caroline levantó la vista, molesta por la interrupción y los espectadores en directo lo vieron con ella. El agente Consincaid, el agente Riley y 2 policías del aeropuerto de Denver con rostro impasible. Estoy en directo, siseó, apartándolos con un gesto. ¿No ven que soy la señorita Ashford? Está transmitiendo en directo desde las inmediaciones de una investigación federal de aviación en curso, dijo el agente Concaid con voz monótona y carente de emoción. Además, en este momento está difundiendo lo que sabemos que es una versión falsa del incidente. Esto se considera interferencia con una investigación federal. Entrégueme su teléfono. ¿Qué? No puede, gritó, aferrándose al dispositivo. Es mío. Yo soy la víctima aquí. Su teléfono contiene pruebas de video de los momentos previos al desvío, que usted grabó. Ahora es una prueba. Entréguelo o la detendremos por obstrucción. Su audiencia en directo vio cómo su rostro pasaba de una victimización fingida a un pánico genuino. Me van a arrestar. Un agente dio un paso al frente. Señora, el teléfono ahora. El dedo manicurado de Caroline titubeó y la transmisión en directo se cortó bruscamente. Terminó, pero no sin que 400.000 personas oyeran su último grito de pánico. Mientras escoltaban a Caroline a una sala de interrogatorios aséptica, Brenda Riley vivía una escena diferente. Estaba en una oficina aparte, con una caja de pañuelos sobre la mesa frente a ella. Había recuperado la compostura, dejando atrás su arrebato en la pista y adoptando una máscara de rígido profesionalismo defensivo. Hice todo al pie de la letra, declaró con voz cortante. La pasajera Cole era problemática. Estaba histérica. Estaba creando pánico, afirmando ser ingeniera y que el avión se estaba averiando. Era un caso típico de pasajera problemática, posiblemente ebria o sufriendo un brote psicótico. Seguí el protocolo para calmar la situación. Cuando se negó a sentarse, le advertí que sería inmovilizada. Estaba protegiendo la seguridad y la comodidad de los demás pasajeros, especialmente de la señorita Ashford, quien era el blanco de sus ataques. La agente Riley, que dirigía la entrevista, asintió, tomando notas. Ya veo. Entonces, en su opinión profesional, la doctora Cole era la principal responsable. ¿Una amenaza en ese vuelo? Absolutamente, dijo Brenda, inclinándose hacia adelante. Ella era la única amenaza. Interesante. El agente Riley dejó de escribir y deslizó una tableta sobre la mesa. Nos tomamos la libertad de entrevistar a los demás pasajeros. Esta es la declaración jurada del señor Arthur Henderson en el asiento 3C. Declara, y cito, Brenda se mostró hostil de inmediato. El pasajero del asiento 2B se mostró tranquilo y profesional. Brenda y la influencer Caroline la humillaron y la obligaron a mudarse. Fue un abuso de autoridad repugnante. También corrobora la afirmación de la doctora Cole de que ella intentaba advertirle antes del despegue. Brenda palideció. Se equivoca. Es un anciano. ¿No? De acuerdo. Riley tocó la pantalla. Aquí está la declaración de Mark Johnson, su auxiliar de vuelo. Declara. Usted le dijo explícitamente a toda la tripulación que la ignoraran y no escucharan ni una palabra de lo que dijera. También afirma que cuando el Dr. Cole le mostró la evidencia fotográfica de la fuga hidráulica, usted, y cito textualmente, le arrebató el teléfono de la mano en un arrebato de ira. ¿Ese es el protocolo de desescalada, señorita Riley? La máscara de Brenda se hizo añicos. Está mintiendo. Es un aprendiz.
Él no lo sabe. Y finalmente, el agente con Kincaid dijo, entrando en la habitación y arrojando una bolsa de plástico con pruebas sobre la mesa. Dentro estaba la cabeza dentada y cortada de la varilla del actuador. Esta pieza fue recuperada de la pista de Denver después de que se desprendiera de su avión durante el aterrizaje. La conclusión preliminar de la NTSB es que si el Dr. Cole no hubiera forzado el desvío, el fallo de este actuador habría provocado un despliegue asimétrico irreparable de los slats en la aproximación final, lo que habría llevado a una pérdida de control catastrófica y a la muerte de las 188 personas a bordo. No se limitó a ignorar a una pasajera problemática, señorita Riley. Ignoraste una advertencia directa, creíble y correcta que habría salvado este vuelo. Brenda miró el trozo de metal roto. Miró el rostro de Kincaid. Por segunda vez ese día, se derrumbó. Esta vez, entre sollozos secos y desgarradores, el sonido gutural de una vida que termina. Las consecuencias kármicas no fueron una lluvia suave. Fue un invierno nuclear. Para Caroline Ashford, su detención fue breve, pero su destrucción fue absoluta. En el momento en que la FAA publicó su informe preliminar, se conoció la verdadera historia. El señor Henderson concedió una entrevista mordaz al Washington Post titulada El ángel del vuelo 771 de Apex. Como un ingeniero negro nos salvó del VIP que nos condenó. El artículo lo detallaba todo. Como el berrinche de Caroline por sus 12 maletas y su Doberman había distraído a todo el equipo de mantenimiento, incluido el supervisor Gary Price, de su crucial inspección de seguridad. Como Price, para congraciarse con el VIP y conseguir que el avión llegara a la puerta de embarque, falsificó el registro de mantenimiento, y como Caroline, la fuente de la negligencia inicial, la agravó al exigir el asiento de la única persona que podría haber detectado el error. La opinión pública cambió con una ferocidad aterradora de presenciar. Sus redes sociales se vieron inundadas. El hashtag #HasFlickTrisk fue tendencia durante una semana. Los comentarios en su último video de pánico eran un cementerio digital. Su lujoso videoblog sobre su vida fue suspendido por YouTube por difundir información errónea y peligrosa e interferir con una investigación federal. La marca con la que iba a reunirse en Nueva York la rechazó sin miramientos. Balenciaga, la marca que fabrica su chándal, emitió un comunicado. Balenciaga pone fin a su relación con Caroline Ashford con efecto inmediato. No toleramos comportamientos que pongan en peligro deliberadamente la seguridad pública y demuestren una arrogancia tan profunda. Pero las consecuencias legales fueron peores. La compañía de seguros de Apex, que se enfrenta a reclamaciones por cientos de millones de dólares, la demandó en un tribunal civil por $2,8 millones, el coste total del desvío, los servicios de emergencia, la reparación de la aeronave y la reubicación de los 188 pasajeros. También fue nombrada como codemandada principal en la demanda colectiva presentada por los demás pasajeros por negligencia grave e infligir intencionalmente angustia emocional. Ante pruebas irrefutables, sus propios vídeos, los registros de mantenimiento, se declaró en bancarrota en 6 meses. En el caso de Brenda Riley, fue despedida incluso antes de que los pasajeros del vuelo 771 hubieran abordado su nuevo avión. Su amiga del Departamento de Relaciones Corporativas fue despedida 1 hora después. La FAA convocó un tribunal de emergencia. Duró 11 minutos. Reprodujeron el testimonio de Mark y mostraron las fotos del ala. Su certificación de vuelo fue revocada permanentemente. La sentencia final declaró que representaba un peligro para el público viajero, al haber demostrado un desprecio deliberado y narcisista por la seguridad, agravado por lo que parece ser un profundo prejuicio racial y profesional. Fue incluida en la lista negra. El sindicato de auxiliares de vuelo se negó a representarla. Intentó conseguir un trabajo como agente de puerta de embarque en otro estado, pero su nombre figuraba en la lista federal de personas que no pueden volar, por no hablar de la lista de personas que no pueden ser contratadas. La última vez que se la vio, trabajaba en un puesto de venta temporal en un kiosco de un centro comercial en las afueras de Illinois. Un fantasma de la autoridad que una vez ostentó.
Para Apex Air, la corporación sufrió grandes pérdidas. Las acciones de APX se desplomaron un 44% de la noche a la mañana, borrando $2.000 millones de valor de mercado. La FAA dejó en tierra toda su flota de 767 para realizar inspecciones de emergencia de los amortiguadores y actuadores, cancelando miles de vuelos y dejando varados a decenas de miles de pasajeros. La historia fue un remate cómico a altas horas de la noche. Cloud Air, la aerolínea que preferiría literalmente estrellarse antes que causarle molestias a un influencer. El director ejecutivo fue despedido por la junta directiva en una brutal reunión a las 8 de la mañana. Su sustituta, una solucionadora de problemas llamada Ellen Vance, fue contratada para detener la hemorragia. La multa de $14,5 millones impuesta por la FAA fue solo el comienzo. El informe final de la NTSB fue una ejecución pública. El informe describía la operación de Apex Air en LAX como un caso de corrupción sistémica de la cultura corporativa donde se priorizaba el estatus en las redes sociales sobre la integridad estructural de una aeronave de 200 toneladas. El supervisor de mantenimiento, Gary Price, perdió su licencia y enfrentó cargos criminales por falsificar un documento federal, evitando la cárcel únicamente al testificar contra Apex Air. Y en el caso de la doctora Imani Cole, Imani nunca llegó a su reunión informativa original. En cambio, pasó 2 días en el hangar de Denver con los investigadores de la NTSB y la FAA, de pie en una plataforma elevadora, señalando el soporte roto y las sutiles marcas de ampollas por calor en las líneas hidráulicas. Ella no era pasajera. Ella era la investigadora principal. Cuando finalmente llegó a Washington, no fue para una pequeña reunión informativa. Fue un discurso de apertura ante un auditorio abarrotado, con la presencia de todos los principales ejecutivos de aerolíneas y reguladores federales del país. En una pantalla de 20 pies. Reprodujo el audio desde su teléfono. El vino de alta frecuencia suena como un golpe sordo. Dijo, con su voz resonando en la habitación silenciosa, este es el sonido de la negligencia. Es el sonido de un cheque de categoría C que se omitió para una celebridad de tercera categoría. Es el sonido de una azafata que vio a una mujer negra y la confundió con una impostora, no con una experta. Mi sistema, el Sentinel Diagnostic Suite, puede oír este sonido. Puede predecir este fallo con 300 horas de vuelo de antelación. La máquina estaba lista para escuchar. La pregunta es, ¿está usted? El sistema Air Sentinel se adoptó rápidamente en toda la industria en el plazo de 1 año. Al día siguiente de su discurso, recibió una llamada de Ellen Vance, la nueva directora ejecutiva de Apex Air. Doctora Cole, dijo Vance con voz ronca, no voy a hacerle perder el tiempo con disculpas vacías. Te hemos fallado. Nos salvaste. La donación de $5 millones a su nombre para el programa STEM de la Universidad de Howard es la primera transferencia bancaria que autoricé esta mañana. El pase vitalicio de primera clase para volar a cualquier lugar en cualquier aerolínea que ofrecemos es lo mínimo indispensable. Pero pido más. ¿Más? Immi dijo con voz cautelosa. Retenemos a Aerodine con efecto inmediato. Queremos que diseñes nuestra nueva cultura de seguridad desde el suelo del hangar hasta la puerta de la cabina. Queremos que usted lidere personalmente la capacitación de todos nuestros pilotos, auxiliares de vuelo y supervisores de mantenimiento. Diga lo que usted quiere. Imani permaneció en silencio durante un largo rato. Mi precio, señorita Vance, es que usted realmente me escuche. Esta vez, escuchen todos. Lo haremos, dijo Vance. Tenemos 14,5 millones de razones por las que el nuevo módulo de formación será obligatorio. Lo llamamos el protocolo del carbón. La seguridad está por encima del estatus. 6 meses después, Imani estaba en el asiento 1A de un flamante Apex 787. La nueva librea de la aerolínea era de un blanco impoluto y sencillo, con el nuevo lema en el mamparo, la seguridad ante todo. Un auxiliar de vuelo veterano, un hombre de mirada amable,
estaba revisando el manifiesto. Se detuvo, la miró y sus ojos se abrieron de par en par. Doctora Manny Cole, el doctor Cole. Y Manny asintió, preparándose. El rostro del hombre se iluminó con una enorme y genuina sonrisa. Señora, dijo, bajando la voz. Acabo de completar su módulo de formación, el protocolo Cole. Es un auténtico honor tenerle en nuestro vuelo. De verdad, muchas gracias. Se inclinó hacia usted. ¿Le puedo ofrecer algo antes del despegue? ¿Champán? Lo que quieras. Es por cuenta de la casa. Es responsabilidad de todos. Y Manny sintió el último nudo de tensión en sus hombros. Uno que había estado gestando durante 6 meses finalmente fue dado de alta. Champán, dijo ella, devolviéndole la sonrisa. Una copa de champán estaría estupenda. Mientras el avión comenzaba su suave y silencioso retroceso, ella dio un sorbo a su bebida. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Ella le echó un vistazo. Lo saqué de TMZ. El titular decía, de la vida de lujo a la vida de miseria. La influencer de Exxon, Caroline Ashford, vio un chaleco naranja en el aeropuerto de Los Ángeles, LAX. Adjunta había una foto granulada tomada con teleobjetivo. En ella se veía a Caroline, con el pelo recogido en un moño grasiento, el maquillaje corrido, luciendo un chaleco naranja brillante de servicio comunitario sobre su viejo chándal Gucci manchado. Estaba en la zona de recogida de equipaje al aire libre de la Terminal Internacional Tom Bradley, la misma terminal donde había comenzado su rabieta. Sudando, furiosa, arrastraba una pesada maleta genérica por la cinta transportadora. Y Manny miró la foto. Miró por la ventana la puesta de sol. Dio otro sorbo a su champán. El karma, pensó, no solo era duro. Era poético. Un año después, la sala de reuniones previas al vuelo en la terminal JFK de Apex Air estaba en silencio. La nueva tripulación del vuelo 21 a Londres escuchaba atentamente. La marca de la aerolínea había desaparecido de la sala, sustituida por paredes blancas sencillas y texto negro en negrita. Un único póster colgaba detrás del apodio del capitán. No era un anuncio. Era un diagrama del ala del N9001AX que mostraba el actuador fracturado con las palabras, lo recordamos. Escuchamos. Estamos a salvo. El capitán David Miller, un veterano con 30 años de servicio, golpeó la tableta que tenía delante. Muy bien, tripulación. Información estándar, comenzó, con una voz que denotaba la autoridad propia de su rango. El tiempo de vuelo es de 6 horas y 40 minutos. Turbulencias habituales sobre el Atlántico Norte. Pero primero, las normas. Levantó la vista, haciendo contacto visual con cada miembro de la tripulación, hasta que su mirada se detuvo en la azafata más reciente, una joven llamada Sara, que nerviosamente se ajustaba un anillo. Como todos saben, operamos cada vuelo bajo el protocolo Cole, dijo, bajando un decibelio en voz, con un tono más intenso. Voy a ser claro con los nuevos, no me importa quiénes sean. No me importa que sean. Si ven, oyen o sienten que algo anda mal con este avión, infórmenlo inmediatamente a la cabina de mando. Sin excusas. No quiero molestarlos. Informen de inmediato. Señaló la sala con el dedo. Y esto también aplica a nuestros pasajeros. No me importa si la advertencia viene de un doctor en el asiento 1A o de un estudiante universitario en el 44E. No me importa cómo visten, de qué color son o si parecen pertenecer al grupo. Tratamos cada preocupación de seguridad como creíble hasta que el Departamento de Ingeniería demuestre que no es crítica. No hay excepciones. El ego en esa cabina. En una emergencia, no hay privilegios. No queremos ser el próximo N9001AX. No queremos acabar en una placa. ¿Entendido? Un coro de sí, capitán llenó la sala. Más tarde, mientras preparaban la cabina, Sara, la nueva azafata, recorría la cocina con un auxiliar de vuelo veterano,
un hombre llamado Paul, el mismo que le había dado las gracias personalmente a Manny meses antes. No estaba bromeando. ¿Verdad?, susurró Sara con los ojos muy abiertos. El protocolo del carbón es intenso. Paul dejó de apilar tazas y la miró. Es broma, Sara. Hace 2 meses, un pasajero de clase económica en el vuelo de Dallas a Chicago creyó oler ozono. Solo un ligero olor, le dijo a la azafata. Ella se lo comunicó al capitán. El capitán se desvió para investigar. ¿Buscar un olor? Un olor, afirmó Paul. Dejaron el avión en tierra, evacuaron a los pasajeros. Mantenimiento desmontó la cocina. ¿Sabes qué era? Un simple cable defectuoso en una cafetera. Un arco eléctrico se formó detrás de un panel. El informe de la NTSB indicó que estuvo a 20 minutos de producirse un destello y provocar un incendio catastrófico e incontrolable en el mamparo. Golpeó una cafetera con el nudillo. El pasajero recibió un cupón de vuelo de $5,000 y una llamada personal de agradecimiento de nuestro director ejecutivo. El capitán y la azafata que reportaron el incidente recibieron una bonificación de seguridad de $10,000 cada uno. Así que no bromea. Ya no jugamos. Escuchamos. El doctor Cole se aseguró de ello. Las repercusiones de aquel día en Denver no se habían desvanecido. Se habían convertido en parte permanente del panorama. Para los antagonistas, el karma no fue un único evento explosivo. Fue un estado del ser lento, desgastante y permanente. Para Brenda Riley, la revocación de sus credenciales de vuelo fue una sentencia de muerte profesional. Su nombre ahora estaba inextricablemente ligado al incidente del N9001AX. Intentó demandar por despido injustificado, pero el caso fue desestimado en un juicio sumario cuando los abogados de Apex presentaron el testimonio de Mark y las grabaciones de audio de ella acosando a Manny. Ella estaba en una pequeña sala de entrevistas gris en una compañía de seguros de nivel medio solicitando un puesto de gerente de oficina. El gerente regional, un hombre de la mitad de su edad, estaba revisando su pantalla. Aquí dice, su último puesto fue, entrecerró los ojos, jefa de cabina senior en Apex Air. Es un puesto de responsabilidad. ¿Por qué te fuiste? Estaba buscando un nuevo reto, dijo Brenda, con una voz que denotaba una ensayada mentira optimista. Algo en el suelo. Sentí que había llegado a mi límite, por así decirlo. HM. La gerente tecleó su nombre, Apex Air y Relay en Google. Su sonrisa no vaciló, pero sus ojos se volvieron fríos. Leyó durante no más de 15 segundos. Oh, Dios mío. Se aclaró la garganta, cerró la pestaña del navegador y apagó el portátil. Ya sabes, dijo, poniéndose de pie y alisándose la corbata. Acabo de recordar que este puesto se cubrió internamente esta mañana. Mis disculpas. Recursos Humanos debió olvidarse de retirar la publicación. Gracias por su tiempo. Brenda se quedó sentada allí durante 1 minuto entero después de que él se marchara, con la sonrisa fingida congelada en su rostro. Era la 7ª entrevista que había concedido ese mes. Era la 7ª vez que terminaba exactamente de esta manera. Su nombre era tóxico. Ella era un ejemplo viviente de lo que no se debe hacer. Su vida profesional había terminado. Para Caroline Ashford, el descenso fue aún más público. Arruinada por las demandas civiles y las implacables acciones legales de la compañía de seguros, había perdido su apartamento, su coche y su lujoso estilo de vida, que ahora era una marca registrada para una línea de limpiadores de inodoros. Sus padres, avergonzados por la humillación pública y el coste de su defensa legal, finalmente la desheredaron. Su labor de servicio comunitario no se limitó al aeropuerto de Los Ángeles, LAX. Fue una frase específica y dirigida. Fue asignada al equipo de saneamiento de la Terminal Internacional Tom Bradley. Un martes, estaba de rodillas fregando una suciedad verdaderamente asquerosa en el baño de hombres cerca de las puertas de embarque. Llevaba guantes de goma que le llegaban hasta los codos.
Llevaba el pelo recogido en un moño grasiento bajo una tupé, y el olor a lejía industrial se le pegaba como una segunda piel. ¡Ay, Dios mío! De ninguna manera. Un chico joven con un teléfono estaba de pie en la puerta grabándola. ¡Qué vida tan lujosa! Caroline Ashford. Solía seguirte. Caroline se estremeció y giró la cabeza. Lárgate de aquí. Aquí no se puede filmar. Por supuesto que puedo. Él se rió, haciendo zoom en el cepillo del inodoro que ella tenía en la mano. ¡Guau! Debí pa' esto. Esto es épico. Mis amigos nunca se lo van a creer. Él tomó una docena de fotos mientras ella se ponía de pie apresuradamente gritando. Lo publicó con el siguiente texto: me encontré con mi antigua influencer favorita, Caroline Lavish Life, en Lax. Realmente está cambiando su comportamiento. Almohadilla Lavish tras almohadilla Karma Apexer. Al anochecer, la foto ya estaba en TMZ, el Daily Mail y todos los blogs de chismes. Al final, volvió a ser famosa. Ella era la cara pública permanente de la humillación, una advertencia viviente contra la misma arrogancia que ella misma había convertido en arma. Sin embargo, las repercusiones más significativas fueron positivas. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Howard, se había inaugurado una nueva ala de vanguardia, el Laboratorio Centinela Dr. Imani Cole para diagnóstico predictivo. La donación de $5 millones, igualada con una subvención de Aerodyne, había permitido crear el laboratorio de pruebas de aviónica más avanzado del país. Dentro, una brillante joven estudiante de posgrado llamada Maya Adavio estaba ejecutando una simulación compleja en un banco de pruebas de actuadores hidráulicos. Está detectando las microfracturas, le dijo a su profesor, con la vista fija en el flujo de datos. El algoritmo Sentinel detecta las fallas por estrés 500 ciclos antes de que los sensores tradicionales siquiera registren una caída de presión. Esto es revolucionario. Por eso ella es la jefa. Maya, dijo su profesor sonriendo. Señaló la placa de bronce en la pared. El Dr. Cole no es solo un nombre en este edificio. Ella es nuestra socia principal. Ella revisa personalmente las tesis de último año de este laboratorio. Ella demostró que una sola mente, una sola voz, pueden cambiar toda una industria. Ella es a quien deberías aspirar a ser. Maya asintió, volviendo su atención a la pantalla. No solo estoy apuntando, dijo, mientras sus dedos volaban sobre el teclado. Estoy intentando vencerla. La escena final del drama no transcurría en un aeropuerto. Fue en una oficina. La oficina de Imani. Ahora era más grande y tenía vistas al campus de Aerodyne. La placa en su puerta decía, Doctora Imani Cole, vicepresidenta de Sistemas de Seguridad Global. Estaba en una videollamada segura, no con una aerolínea, sino con un director de la NASA. Estaban hablando del programa Artemis. Los algoritmos que usted perfeccionó a partir del incidente del N9001AX son notables, doctor. El director de la NASA explicaba que la forma en que Sentinel filtra terabytes de ruido de telemetría para encontrar una única firma predictiva, se utiliza para monitorizar la integridad estructural de los propulsores de cohetes sólidos. Es un factor clave para la seguridad de la tripulación. Se trata de escuchar el ruido, directora, respondió Imani con una sonrisa tranquila y relajada en su rostro. Ya sea en los datos de una bomba de combustible o en la voz de un pasajero en la cabina, el principio es el mismo. Créase la advertencia. Escalar. Investigar. Nunca des nada por sentado. Bueno, nos alegra que estés de nuestro lado, dijo el director. El protocolo Cole es ahora estándar para nuestras comprobaciones previas al lanzamiento. La llamada finalizó. Imani se reclinó en su silla. El año pasado fue un torbellino de audiencias en el Congreso, paneles de la NTSB e integraciones de sistemas. Su protocolo Sentinel se estaba convirtiendo en el estándar mundial, no solo para la aviación, sino también para el transporte marítimo, los trenes de alta velocidad y ahora la exploración espacial. Miró su escritorio. Junto a su teclado había dos objetos.
La primera era una pequeña fotografía enmarcada de Maya Adavio de pie junto a ella en el nuevo laboratorio de la Universidad de Howard. El segundo era un simple cubo pesado de acrílico transparente. Suspendida en su centro, como un insecto prehistórico en ámbar, estaba la cabeza metálica dentada y cortada de la varilla del actuador del vuelo 771 de Apex Air. La NTSB se la había enviado después de que se cerrara la investigación con una simple nota manuscrita. A la mujer que la escuchaba, le mostró el cubo, cuyo metal reflejaba la luz de la tarde. Recordaba el golpe sordo del vino. Recordaba el ardor ácido de la humillación en la voz de Brenda, el terror frío y sofocante del despegue. Pero entonces recordó los rostros de los ingenieros de la NTSB en el hangar de Denver, sus expresiones de asombro. Recordaba el firme apretón de manos del capitán Miller. Recordaba el correo electrónico de Maya de la semana pasada en el que detallaba un gran avance. La parte rota, pensó, no había sido simplemente un fracaso. Fue un punto de apoyo. Fue el preciso instante en que la inmensa arrogancia y pereza de toda una industria se vio obligada a pivotar contra la inflexible palanca de su competencia. Y Manny dejó el cubo sobre la mesa. Su trabajo no era un recuerdo. Fue un recordatorio. Abrió un archivo nuevo en su ordenador, un proyecto nuevo. El título apareció brevemente en la pantalla. Diagnóstico del espacio profundo Sentinel V20. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, privada y de satisfacción, y volvió al trabajo. Esa, amigos, es la historia de cómo la arrogancia y los prejuicios, volando a 30.000 pies de altura, fueron derribados a la tierra por la competencia y el carácter. La doctora Manny Cole no pidió esa pelea. Pero ella era la única persona en ese avión dispuesta a ganar. Fue despedida, insultada y amenazada. Todo porque la tripulación vio el color de su piel antes que sus credenciales. Y el karma fue rápido y total. Caroline Ashford, Brenda y Apex Air aprendieron ese día que cuando intentas poner a alguien en su lugar, podrías estar empujándolo justo a la posición que expone todos tus fracasos. La VIP que se creía dueña de todo fue humillada por la brillante mujer a la que intentó desterrar. ¿Qué te parece esta historia? ¿Crees que el karma golpea con suficiente fuerza? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te ha gustado esta historia de justicia, asegúrate de darle a me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte al canal para ver más dramas de la vida real. Nos vemos en la próxima.